Salmo 139. Dice el encabezado: omnipresencia y omnisciencia de Dios. Al músico principal, Salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste la mano. Tal conocimiento es demasiado grande, demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá de alrededor de ti. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas como la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en el libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplicarán más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfeman, dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Oremos. Señor eterno, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, venimos delante de tu presencia dándote gracias por tu palabra. Gracias porque ella es fiel y verdadera. En esta hora te pedimos que tú nos hables por medio de ella, que tu Espíritu Santo la haga vida en cada una de nuestras mentes, de nuestras emociones, que traigas, oh Dios eterno, convencimiento de pecado, que Cristo pueda ser proclamado en esta mañana para gloria y honra de tu nombre, oh Dios eterno. Háblanos por medio de tu palabra, dirígenos y salva a aquellos que pudieran estar en este lugar perdido. De manera especial oramos por nuestro hermano Emir, por nuestra hermana Dulce, por Vladimir y toda su familia que han pasado por la pérdida de seres queridos. Tú que eres el Dios de toda consolación, deleítate en traer consuelo, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Hace algunos días en la ciudad de México, en México, en el sur de México más bien, una joven desapareció y la policía la estaba buscando. Pero se hizo difícil encontrarla porque la policía entró a sus redes sociales y tomó una foto de ella y mandó a imprimir varios volantes para tratar de ubicar a esta persona desaparecida, no logrando dar con ella. ¿Cuál era la razón? Esta mujer había utilizado tantos filtros en sus redes sociales que nadie la conocía. Esa no era su apariencia real. Y por eso se hizo difícil
localizarla. Hasta que familiares que realmente la conocían pudieron llevar una fotografía de la original y cambiar aquella ficha de búsqueda. La imagen utilizada en su ficha no correspondía fielmente a su apariencia real. Y nosotros estamos en una época donde se promueve la apariencia. Detrás de una red social, detrás de un celular, detrás de una sonrisa, las personas pueden esconderse. Pueden hacer scrolling, pueden ver la vida de los demás, interactuar, pueden opinar positiva y negativamente de cualquier tema. Y si usted no está en ese mundo, quizás usted no puede entender la presión que ejercen las redes sociales. De hecho, hay personas que se han quitado la vida por comentarios y persecuciones en las redes sociales. ¿Qué decir de una religión externa? Alguien pudiera estar camuflajeado detrás de una religión, un mero ritualismo. Y por favor, al hablar de religión, no piense solamente en los ídolos, en las velas, en los yesos. Hay religiosos evangélicos. Pensar en un fariseo que se acerca a Dios como si Dios le debiera algo porque él se porta bien. Podemos incluso nosotros engañar a otros y tener una vida secreta que escapa al conocimiento de la mayoría de las personas, pero no escapa de Dios. Podemos engañarnos a nosotros mismos. De hecho, el cuadro más triste de la humanidad es en aquel juicio final, cuando muchos engañados dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y es un cuadro triste porque el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Claro que Jesús sabe quiénes son, pero está apelando a una vida vivida en enemistad hacia Dios, pero religiosamente correcta. Este salmo está aquí para mostrarnos que delante de Dios no hay ningún pensamiento oculto, no hay nada secreto, no hay nada, ningún lugar donde tú y yo podamos escondernos. Dios lo sabe todo, Dios gobierna todo y Él demanda respuesta de cada uno de nosotros. Este salmo nos da a conocer el gobierno de Dios, la sabiduría de Dios, la omnipresencia de Dios. Él está en todo lugar. Él soberanamente nos ha creado, nos examina y ha de pedirnos cuenta por la manera como vivimos a la luz de esta verdad. El salmista perfectamente escribe, y como tú puedes verlo en el encabezado, habla de la omnipresencia de Dios, y es un salmo escrito por David. Y lo primero que el salmista resalta: Dios te conoce perfectamente. Dios todo lo sabe. Dios no lee el periódico para enterarse de cómo va la crisis en Medio Oriente. Dios no pone el canal del clima para saber si va a ser sol o va a llover. Él conoce todas las cosas. Y el salmista, desde el verso 1 al 6, enumera lo que Dios conoce. Nuestro corazón, apela a las emociones. Dios conoce nuestras acciones, nuestras palabras. Dios conoce toda nuestra vida. Versículo 1, léelo conmigo. Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado, tú me has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. La palabra aquí, examinar, viene de excavar, perforar a la profundidad. Usted ha visto el debate que ha pasado en nuestro país, en la República Dominicana, con respecto a una minera. ¿Qué quiere hacer la minera? Quiere excavar, dinamitar, profundizar en una montaña de tal manera que se extraigan los minerales.
Es esa idea. Dios conoce, Dios ha examinado profundamente todas nuestras vidas, nuestros pensamientos. Él conoce nuestro corazón. A veces las personas dicen, no, Dios come corazones. Y eso significa en el argot dominicano que tú pudieras estar haciendo algo y ser malinterpretado. Pero quizás en tu corazón o en tu interior tú tenías algo bueno. ¿Sabes qué? Ese es nuestro problema. Dios conoce toda nuestra maldad. Dios conoce todas nuestras intenciones. En la antigüedad se pensaban que las emociones estaban en los riñones. Y alguien decía, yo te amo con mis riñones. Ahí estaban las emociones, en las vísceras. Un amor visceral, un odio visceral desde adentro. Y el salmista está diciendo, Dios conoce todas nuestras emociones. Dicho de otra manera, ustedes saben lo que es la magia. La magia no existe. Simplemente hay una persona que te está mostrando una mano, pero detrás ella tiene otra cosa. A Dios no podemos hacerle magia. Él conoce todos los trucos que tú pudieras utilizar. Nuestras emociones, cada movimiento, cada acción de nuestra vida. Dios conoce nuestro carácter, nuestras acciones, nuestra conducta. Lo que nos motiva, lo que nos detiene. Pero no solamente nuestras emociones, Dios conoce nuestro pensamiento. Yo te estoy mirando, tú estás aquí sentado, pero quizás tu mente está en la nevera, en la habichuela, en la comida que dejaste en tu casa. No hay pensamiento oculto delante de Dios. Desde lejos, tú conoces mis pensamientos. Antes de que se haya orquestado una idea, ya Dios sabe cuál es esa idea. ¿Usted recuerda a Moisés? Pasa algo con Moisés. Dios lo llama a Moisés a libertar su pueblo, a que vaya donde Faraón. Moisés de alguna manera ante este gran reto está intimidado. ¿Cómo yo, siendo un nómada, voy a ir donde un imperio y le voy a decir que dice Dios que deje los esclavos, que libere a mi pueblo? ¿Y cómo yo voy a poder hacer eso? Eso es lo que Moisés pregunta a Dios. Pero Dios sabe detrás de la pregunta de Moisés qué es lo que está pasando. Moisés, ¿tú no crees que yo sé que tú tienes un hermano que se llama Aarón, que habla bonito, que es un buen palabrero? Moisés, mete tu mano en la túnica. Moisés la entra, sácala, leprosa la mano. Y él se asusta y vuelve de nuevo y entra la mano y es sanado. Moisés, tu hermano ya viene de camino, sal al encuentro. Los planes de Moisés era, si Aarón viniera, me fuera mejor. Si tú me envías a Aarón, porque yo soy tartamudo, ¿has pensado tú en mejores ideas? Quizás tú pienses que se te puede ocurrir una mejor idea que Dios. ¿Sabes tú quién fue que hizo el becerro de oro? Mientras Moisés estaba adorando a Dios, buscando sus mandamientos, el mismo Aarón. Dios conoce todas nuestras ideas, aunque no estén expresadas en nuestra mente. Nuestras emociones, nuestras intenciones. Pero no solamente eso, Dios conoce nuestras acciones. Él conoce cada palabra, Él conoce nuestras acciones. Pues aún no está la palabra en mi lengua y ya Dios, tú la sabes. Dios conoce y escucha nuestras murmuraciones, nuestras quejas, cada palabra amarga, nuestro pecado, chisme, contienda, Dios lo escucha. Pero también Dios escucha nuestras oraciones. Él no abandona a su pueblo. Él es consuelo en medio de nuestras aflicciones. Él da ánimo cuando tú y yo estamos devastados y venimos delante de Él. Señor, ayúdame. Señor, socorro. Este salmo está ahí para llevarnos a la reflexión de que nuestro Dios es un Dios que se ocupa de cada uno de sus hijos.
Nuestras oraciones no caen en el vacío. Él no es un ídolo muerto que tiene oídos pero no escucha. Él es un Dios verdadero y Él responde conforme a su propósito para nuestras vidas. A veces su respuesta será sí, amén. A veces su respuesta será no. A veces su respuesta será espera. Pero sabemos que a los que Él ama, todas las cosas operarán para nuestro bien. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Un Dios que está atento a nuestras oraciones. El salmista puede decir: tú todo lo sabes. No solamente nos escucha, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestros actos. Veíamos eso en la clase de membresía. Cómo estamos llamados a adorar a Dios también con nuestros actos. No solamente en los cánticos. Tú ves nuestro accionar. Dios no está circunscrito a unas 4 paredes. Dios sale y Dios está en todo lugar. Dios sabe nuestra mente, nuestras palabras, nuestras circunstancias, nuestras capacidades. Dios las conoce. Nuestros actos. A veces alguien te puede preguntar: ¿por qué no viniste? Me dolía la cabeza. Pero tú realmente sabes si fue esa la razón. Si era tan intenso el dolor de cabeza. Dios conoce nuestra manera de querer pecar de manera piadosa o quedar bien ante los demás, guardando la reputación. Decía un predicador llamado Charles Spurgeon: el Señor nos conoce a fondo, como si nos hubiera examinado minuciosamente y se hubiera adentrado en los rincones secretos de nuestro ser. Delante de Dios no hay nada oculto. Él conoce nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones, nuestras palabras. Él conoce toda nuestra vida. Lo más lógico es que podamos venir delante de Él y rendirnos. Lo más lógico es que podamos confiar en Él. Es como aquella famosa historia de un niño que estaba jugando con un tirapiedra y le dio una pedrada al pato favorito de la abuela. Aquel niño mató el pato y la hermanita que estaba ahí de testigo dijo: ay, se lo voy a decir a la abuela. No lo hagas. Bueno, pues dame ese helado que tú tienes en la nevera y yo no te delato. Cuando la abuela la llama a fregar, la niña dice: no, mi hermano va a fregar por mí. No, yo no quiero. Acuérdate del pato. Y ahí va el hermano a fregar. Y así lo estuvo extorsionando por varios días. Hasta que finalmente aquel niño no aguantó y fue: abuela, te tengo que confesar algo. Yo le di una pedrada al pato y lo maté. Y mi hermana me está extorsionando. La abuela le dijo: yo estaba viendo por la ventana y vi cuando tú mataste al pato. Lo que yo me estaba preguntando era: ¿cuánto tiempo tú ibas a dejar que tu hermana te extorsionara? Desde el principio yo vi que tú mataste al pato. Hermanos, nuestros pecados están delante de Dios. Él todo lo conoce. Él lo sabe todo. ¿Usted recuerda el pecado de David? David estaba en oculto, pero Dios se encargó de salir al rescate de David. ¿Usted recuerda a Adán? Adán, ¿dónde tú estás? ¿Acaso no sabía Dios dónde estaba Adán? Claro que Dios sabía. Pero lo que estaba Dios tratando de que Adán reflexionara: ¿dónde tú te puedes esconder que yo no te veo? ¿Puede acaso esa hoja de higuera, puede acaso ese matorral esconderte de mi presencia? ¿Puede acaso el pecado escapar al conocimiento de Dios? Si aún la palabra no está en nuestra mente y ya Dios la sabe. Pero no solamente es una información que Dios tiene. Él es omnisciente, Él todo lo sabe. El texto nos dice que Dios está en todas partes. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Parte B, versículo 7. ¿A dónde escaparé de tu presencia? ¿Dónde puedes esconderte de delante de Dios? En ninguna parte. Es una pregunta retórica. No hay lugar donde tú puedas escapar. Si subiera en los cielos, en el alba, en el amanecer, esa línea del amanecer, si tú tuvieras la capacidad de montarte encima de ese rayo de luz y viajar en milésima de segundo, no podrías esconderte. Pero ¿qué tal de ir a la profundidad de la tierra y esconderte, hacer un agujero tan profundo que puedas esconderte? Y si tomare las alas del alba y volare y habitar en el extremo del mar, en esa línea que tú ves hacia allá el mar, que parece infinita, aún allí tu mano me asistirá, tu diestra.
Y si dijere, me esconderé en la oscuridad, en las tinieblas, tu luz resplandece. ¿Sabes por qué existe el sol? El sol existe para alumbrarnos, para que nosotros podamos trabajar de día y descansar de noche. Pero ¿sabes qué? Dios no duerme. Él no es un ser humano, Él no se cansa, Él no se fatiga. La luz, Él es la luz del mundo. ¿Dónde te puedes tú esconder de Dios? En las tinieblas, aún las tinieblas resplandece como el día. Lo mismo te son la luz de como las tinieblas. Dios no necesita inversor para trabajar. No necesita nada. Eso se llama aceidad de Dios. Él es autosuficiente. Dios no necesita oxígeno. Dios no necesita alimentarse, dormir, descansar, no se enferma. Él es eternamente autosuficiente. No puedes escapar de Dios. ¿Recuerda Jonás? Sí, Señor, yo te voy a obedecer. Cogió un barco totalmente contrario hacia donde debía ir. ¿Dónde tú te puedes esconder de Dios? Es un Dios que está en todo lugar. Todo lo sabe y está en todo lugar. Él no necesita fiscales, Él no necesita a nadie que nos acuse. Nuestra propia conciencia nos acusa. ¿Usted recuerda un video que se hizo viral? Una señora en una casa abrió la nevera, tomó el galón de agua y sin vaso tomó y después se dio cuenta de la cámara y volvió, se sirvió el agua en un vaso y dijo, camarita, camarita, estoy tomando agua en un vaso, mírame. ¿Dónde podemos nosotros escapar de Dios? Hermanos, a veces quisiéramos que Dios solamente estuviera presente en nuestros buenos actos. Cuando tenemos misericordia del necesitado, cuando nos portamos bien. Pero este texto nos está diciendo que no hay ningún lugar donde tú y yo podamos escondernos de Dios. Esto debe producir dos efectos. Si tú estás alejado de Dios, si tú crees que ese pecado ha de quedarse oculto, se saldrá a la luz. Y parte de la misericordia de Dios para nosotros es llamarnos al arrepentimiento, es evidenciar nuestro pecado para que podamos confesarlo y apartarnos. Tristemente, en los Estados Unidos, un gran apologista famoso murió. Y cuando murió, estamos hablando de cientos de libros, decenas de conferencias. Y tristemente se descubrió una vida de pecado, de extorsión, que él pagaba a personas para que no denunciaran su vida de pecado. Y eso se descubrió después de la muerte, cuando dejaron de pagarle a esa persona que él estaba haciendo esto. Hermano, Dios nos guarde, Dios nos libre. El salmista dice, Dios está en todas partes. Aún en el infierno está la presencia de Dios para castigo del pecador impenitente. Para juicio. No hay ningún lugar en el cual no esté la presencia de Dios. No hay ningún lugar donde tú y yo podamos escapar. Arriba, abajo, al este, al oeste, la luz, las tinieblas, no hay lugar. Pero al mismo tiempo esto debe llenarnos de confianza, porque al Dios que nosotros le servimos es el Dios que está viendo también las injusticias, que está viendo los asesinatos que se están haciendo en África, de su iglesia siendo perseguida, siendo quemada. Ninguna injusticia, ninguna lágrima de su pueblo dejará de ser enjugada. Ninguna injusticia dejará de ser redimida. Aún la sangre de Esteban está delante de su presencia. Los asesinos de Esteban pagarán. Hermanos, esto debe producir en nosotros confianza. Nosotros no estamos a merced de las circunstancias, de la crisis de Medio Oriente, de la subida del dólar, del virus que anda en un crucero. Nosotros estamos confiando en aquel Dios que está en todo lugar, que nos cuida, que nos protege. Aunque hay momentos en los cuales estaremos celebrando, estaremos regocijados, como pasó en esta semana con nuestro hermano Emir y su familia, y al otro día tengamos que entrar en valle de sombra de muerte cuando tiene que morir su padre. Pero Dios está con nosotros en el deleite, en el gozo, y Dios está con nosotros en la consolación. Él es el Dios de toda nuestra consolación. Por eso yo te ruego en esta mañana que si tú no le conoces, tú puedas venir delante de Él y confesar tu pecado. Señor, perdóname, porque delante de ti tú todo lo conoces, tú todo lo sabes.
Dios todo lo sabe, Dios está en todas partes. Dios es omnipotente. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Soberanamente, dice el salmista, tú me formaste. Físicamente tú me concebiste. No es un accidente de la naturaleza. No fue que quizás el medio de anticoncepción de tus padres fallaron. No eres un accidente. Eres parte de la voluntad soberana de Dios, que quiso en su plan eterno que tú nacieras, que te dio la vida. El salmista puede decir: físicamente mi embrión vieron tus ojos. Tú eres el autor de la vida. No evolucionamos del mono. No fue una partícula que explosionó. Dios demanda el derecho sobre tu vida, sobre mi vida, como autor de ella. Él es nuestro creador. Dios es el creador, aunque la necedad del hombre diga lo contrario. Romanos capítulo 1. El hombre ve la gloria de Dios y resiste, se opone a esta verdad. La vida comienza en Dios. Dios gobierna. Dios dirige su pueblo. Dios dirige la circunstancia. El hombre es una creación de Dios. Hermanos, de una célula, dos células se juntan y de ahí nace un ser humano. A veces las mujeres están embarazadas y no lo saben. Dios lo sabe. Ya no es muy común, pero antes era común, quizás en época de nuestros abuelos, que una mujer podía llegar incluso a dar a luz y darse cuenta que estaba embarazada en el momento de tener que dar a luz. No era tan común ahora que le hacen 14 sonografías. Sonografía mensual le hacen, varias incluso, de deporte le hacen sonografía. Dice el salmista: mi vida fue originada por ti. Todo lo que soy, tú me formaste. Cada órgano, cada célula, cada detalle revela ese diseño divino. Es parte de tu voluntad. Pero ¿sabes qué? No solamente Él nos creó. Mi embrión vieron tus ojos. Versículo 16, parte B. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Todas las cosas fueron formadas, sin faltar una de ellas. Toda circunstancia, por más difícil que parezca, está en las manos de Dios. El día que nosotros teníamos la graduación, vinimos aquí a buscar un banner inmenso de metal y lo montamos en una camioneta. Yo lo iba sosteniendo el banner con nuestro hermano Moisés al volante, y de repente vino la brisa y me iba a tumbar con todo y banner. Vladimir Jr. y los muchachos dijeron: pastor, sabemos de qué va a ser el sermón de mañana. La brevedad de la vida. Usted casi lo perdemos ahí. Y recordé la palabra de un puritano que decía: yo soy inmortal hasta que cumpla con el propósito por el cual Dios me creó. Tú y yo somos inmortales hasta que cumplamos con todo el plan y el propósito divino por el cual fuimos creados. No estamos en las manos de Satanás, no estamos en las manos del enemigo, ni en las manos de la circunstancia. Tú me hiciste, tú me guardaste, tú me entretejiste, aún en el útero de mi madre, tú me diste propósito. Hermanos, esto cobra repercusión para nosotros en el día de hoy, porque hay gente diciendo que el ser humano es un tejido biológico que puede ser descartado, como cuando una mujer va al salón y corta el pelo y lo deja en el piso. Este salmo nos muestra que el ser humano es imagen de Dios desde el útero.
Aún en la oscuridad del útero, el plan de Dios está ahí. Dios no solamente nos creó, nos dio vida, sopló aliento, nos hizo a su imagen. Su espíritu está en nosotros, con nosotros. El texto nos dice que Él dirige nuestras circunstancias. Todo lo que viene a nuestra vida es parte del ordenamiento para nuestros días. Tus días no son accidente. Tu nacimiento, tu familia, tus pruebas, los dones que Dios te ha dado, todo lo que Él ha permitido, todo lo que Él te ha quitado, es parte del propósito de Dios. Nada escapa a su voluntad. Ese momento de dolor y de sufrimiento, Dios está contigo. Dios creó tu cuerpo, Dios te dio vida, Él te dio también destino. La pregunta que yo quisiera hacerte en esta mañana: ¿estás viviendo tú para la gloria de tu Creador? ¿Estás viviendo tú para el propósito por el cual tú fuiste creado? Imagina por un momento que tú fueras a un lugar donde compraste una licuadora y reclame la garantía porque se dañó a los 2 días de haberla comprado. Y que el técnico te diga: ¿y cómo fue que se dañó? No sé, yo estaba haciendo una batida y se rompieron la cuchilla. ¿Y de qué era la batida? No, piedra, una batida de piedra yo hice. Es que eso no viene para eso. O yo traté de lavar unas medias dentro de la licuadora y se dañó, no sé por qué. El diseñador de ese aparato no lo hizo para lavar medias o para batir piedras. El gran error nuestro es apartarnos del propósito de Dios, de nuestro diseñador. Solo en Dios nosotros tenemos propósito. El Señor formó mi cuerpo, el Señor me dio propósito, el Señor consuela nuestra alma. ¿Qué hemos visto, hermano? Dios lo sabe todo, Dios está en todas partes, Dios es soberanamente bueno. Él hace todas las cosas para nuestro bien. Finalmente, ¿qué vemos? Dios juzgará a todos. Mira cómo cambia el lenguaje del salmista, versículo 19. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Versículo 21. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Dios juzga a los enemigos. ¿De qué está hablando el salmista? Aquellos que hablan pero no para la gloria de Dios, aquellos que piensan pero en enemistad con Dios, aquellos que pueden blasfemar, aquellos que viven maldiciendo a Dios, que se rebelan contra Dios, aquel Dios bueno que le dio la vida, que le dio el aliento, que le guarda, que le sustenta, que le permite respirar. Fácilmente Dios pudiera cerrarle la válvula del oxígeno. Aquellos que le maldicen inmediatamente morirían, pero Él no lo hace. Aquí el salmista está diciendo: Señor, haz justicia. Señor, mira la maldad. Hermanos, ¿tú sabes por qué hay esa agenda antiaborto o en favor del aborto más bien? Es tratando de borrar a Dios de la ecuación. Dios dice que Él nos ha hecho varón y hembra, nosotros podemos redefinir eso. El ser humano redefine eso. Dios dice que Él es el autor de la vida, el ser humano dice: no, tú tienes derecho a matar, a quitar la vida. Dios creó el útero para la vida y lo quieren convertir en un ataúd desde antes de nacer. El salmista dice: yo aborrezco a aquellos que no te aman. El salmista se está identificando con la causa de Dios, con la justicia de Dios, con la bondad de Dios. Él está hablando en favor de Dios. Tú y yo como creyentes debemos levantar nuestra voz en favor de la bondad de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso. El problema es el pecado. El problema es que hay hombres sanguinarios, hombres malvados, perversos, que destruyen, hombres malvados y perversos que roban el dinero de los hospitales, que roban el dinero de la salud, generando muerte, generando tristeza, que roban los recursos que deben ser destinados para el bienestar de la sociedad, y que luego contratan buenos abogados y salen libres. No es culpa de Dios, es culpa del pecado de estos hombres perversos. Y el salmista dice: yo los aborrezco.
Yo me aparto de ellos. ¿Por qué? Porque yo sé que tú eres un Dios que todo lo sabe, que está en todo lugar, que eres nuestro creador soberano y que ha de juzgar a todo el mundo. ¿Cómo termina el salmista? ¿Cómo termina este salmo? Pudiera el salmista terminar diciendo: Señor, gracias porque soy un prohombre. Gracias porque yo nunca he pecado. Yo nunca he mirado a una mujer para codiciarla. Yo nunca le he deseado la muerte a nadie. ¿Pudiera David decir eso? Yo soy perfecto desde mi coronilla hasta el talón de mis pies. ¿Cómo termina el salmista? Versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dios, tú que puedes ver mi pensamiento. Dios, tú que puedes escudriñar mi corazón. Dios, tú que sabes los pasos correctos. Tú que sabes dónde yo puedo pisar sin resbalar. Examina mi corazón, prueba mis pensamientos, transfórmame para que yo pueda hablar de tal manera que te pueda glorificar. Ayúdame, líbrame del camino de la perversidad y ayúdame a caminar por el camino correcto. David entiende que solo Dios puede darle un pensamiento que le agrade, una palabra que le agrade, un caminar que le glorifique. Como creyente estamos llamados a apartarnos del pecado, a odiar el pecado. No es una venganza, es un celo por la causa de Dios, es amar la gracia y la misericordia de Dios. Aunque el mundo esté en rebelión, tú y yo debemos levantarnos confiando en esa gloriosa obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 5 implicaciones a la luz de lo que hemos visto. Primero, que hemos visto, nosotros fuimos concebidos con propósito. Nuestras circunstancias no deben hacernos olvidar que fuimos planeados y llevados a cabo por Dios. Tu tamaño, esa parte de tu cuerpo que no te agrada, fue Dios que la creó. Segundo, desde el momento de la concepción, el ser humano es valioso porque fue creado a imagen de Dios. Nuestros planes, nuestros proyectos están en sus manos. Fuimos concebidos y Él nos guardará. Dios no nos ha dejado a la suerte ni al destino. Él gobierna toda nuestra vida. Que vemos, hemos sido creados y ordenados por un Dios todopoderoso, omnisciente, que demanda de nosotros adoración. Como dice el salmista, cuán maravilloso es tu obra. Hace más de 2000 años, una mujer llamada María concibió por el Espíritu Santo. Nació aquel niño que fue acostado en un pesebre, totalmente perfecto desde su nacimiento. Sus palabras, sus pensamientos, su corazón, sus emociones, sus acciones, una vida completa para agradar a Dios. De Él se escuchó: Él es mi Hijo amado, en el cual plenamente se complace mi alma. Dios habló en favor y dio testimonio de que Él es la luz del mundo. Ese niño creció, se hizo un hombre, vivió en medio de nosotros. Caminó de manera perfecta, nunca pecó. Al final de su existencia, todos nuestros pecados fueron cargados en la cruz. Él cargó nuestro pecado para que nosotros pudiéramos recibir la justicia y la misericordia de parte de Dios. La justa ira de Dios fue sobre Él. Fue plenamente perfecto, Dios encarnado. ¿Cuál fue la razón? Darnos esperanza ante la justicia de Dios. De tal manera que tú y yo ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Podemos venir delante de Dios y pedirle que nos ayude en nuestra manera pecaminosa de pensar, que nos ayude en medio de nuestros temores, que perdone nuestro pecado y que nos dé esperanza a la luz de la eternidad. ¿Por qué podemos acercarnos confiadamente? Por la obra de Dios en nuestro favor. Sabes que Dios es un Dios misericordioso, pero Dios es un Dios que juzga al pecador. Dios es amor y algunas personas dicen: ¿cómo puede Dios ser amoroso y al mismo tiempo condenar o mandar a sus hijos al infierno? Aquel que puede decir que está en contra que ama a los niños no puede estar en favor del aborto.
Una persona que quiere amar la vida no puede estar en pro de que se aprueben las leyes en favor de la muerte de los niños que dice amar. La justicia de Dios implica condenar a los pecadores, no solamente a los que te caen mal o los que te han hecho daño, a todos nosotros, incluido a ti y a mí, cuando pecamos. Por eso el llamado en esta mañana es a pedirle al Señor que nos examine, a aquel que todo lo sabe. No simplemente conformarnos por no cometer pecados escandalosos, como hacen los abogados que contratan periodistas, dan entrevistas para verse bien y decir, no, mi cliente es inocente, y presentan pruebas. Pero no es ahí que deben hacerlo, es en un tribunal delante de un juez. No es tu mamá que tiene que decirte, tú eres el niño más lindo del mundo. Para los padres no hay niño feo. Es delante del tribunal de Dios que debemos ser absueltos. Y hay dos maneras de presentarnos delante de Él. La primera, que no te la recomiendo, confiando en tus propias buenas obras, que son como trapos de inmundicia delante de Dios, y siendo condenados a la muerte eterna. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La segunda es confiando en Cristo como Señor y Salvador. Examíname, pruébame, llévame al arrepentimiento. No simplemente decir, yo sé que estoy mal, yo sé que necesito cambiar, yo sé que necesito de Dios. ¿Qué está diciendo el salmista? Examíname y ayúdame a hablar conforme a tu propósito. Mira mis pensamientos y dame pensamientos que sean puros. Mira mi trayecto en esta vida y dirige mis pasos. Porque tú, Dios, eres el Dios que todo lo sabe, eres mi creador, eres el Dios que todo lo puede. Tú eres el Dios que juzga todas las cosas. Tú eres el Dios soberano que conoce perfectamente, que gobierna todo y que guía a tu pueblo. Oremos en esta mañana para que ese mismo Dios pueda seguir guiando nuestras vidas en el día de hoy. Señor y Dios, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia para con cada uno de nosotros. ¿A dónde podemos escapar? Nuestra propia mente, nuestra conciencia nos da testimonio de que somos pecadores necesitados de tu gracia. Tú que todo lo sabes, tú que estás en todo lugar, tú que eres el Dios de toda consolación y de todo arrepentimiento, trae arrepentimiento a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo derribe los argumentos que se oponen a la palabra, a tu palabra. Ayúdanos a vernos como tú nos ves, pecadores necesitados de tu gracia. Tú te deleitas en salvar. Ayúdanos en medio de nuestras necesidades. Y una vez más te rogamos que tú traigas novedad de vida a aquellos que no te conocen, porque te lo pedimos por Jesús. Amén.